darle unas palabras de 3 puntos que tengo. Y el primero está en Mateos 6:6. No lo tengan, todos me dicen a mí. Sí, Mateo 6:6. La palabra se ve en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Gloria a Dios. Bueno, yo quise traer esta palabra, ¿verdad? Este punto, porque en estos tiempos estamos viendo que las personas, todo es a base de Facebook, todo lo queremos publicar en Facebook, todo, cuando en realidad tenemos como cristianos, nosotros tenemos que tener un punto en nuestra casa, tenemos que tener algo en nuestra casa, ¿para qué? Para tener un encuentro con el Señor. Aleluya. Así es como, ¿verdad? Como un verdadero cristiano se batalla en las oraciones. Amén. Estamos en, ¿verdad? Estamos en estos momentos, estamos batallando con las redes sociales, que es bien fuerte, de verdad. Eso es, somos, como dicen ahora, somos cristianos de Facebook. Santo. Y tampoco no tenemos una intimidad, todo lo queremos. ¿Sabes? Nosotros nos arrodillamos y arrodillados ya nos queremos tirar fotos. Oh, mira, más que horas, no, eso no es así. Uno tiene que tener una intimidad con Él. Por eso mismo dice ahí, mira, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea que mientras tú más te exhibas, más te anuncies, siempre te va a dejar en vergüenza. Otro punto más que quería tocar está en Lucas 21:36. ¿21:26? 21:36. Aleluya. Amén. Dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Aleluya. Nosotros por eso mismo quisimos traer esta vigilia, porque esto nos ayuda a alimentarnos más espiritualmente. Amén. ¿Por qué? Porque como estaban hablando ahorita, estábamos hablando con el pastor, eso vienen ataques, vienen de todas formas. Y cada vez tenemos que estar más fuertes. Te lo digo por experiencia, estuve un tiempo alejado del orar. Y lo que vino fue candela. O sea, la oración es el arma combatiente contra todo enemigo. Te lo digo porque fueron golpes. Y también te puedo decir que cuando estaba bien metido en la oración también vi fruto. Aleluya. Vi fruto. Y cuando te digo fruto, vi frutos de custodia de mi hija, bendiciones que vinieron, que se las pedí al Señor y no aún siendo cristiano. Yo le clamaba al Señor y vi bendiciones.
yo o sea, se lo traigo a testimonio porque lo viví, no lo estoy hablando porque me contaron, no, yo les estoy hablando porque yo lo viví. Y yo sé que es real. Amén. Yo sé que es real. Aleluya. Se me ha hecho bien cuesta arriba volver de nuevo a meterme en la oración, pero estamos trabajando en eso. Amén. Estamos trabajando en eso y, como les digo, vamos a meternos más en el Señor en secreto. Dejemos las redes sociales a un lado. ¿Por qué? Porque en realidad no sacamos nada con eso. O sea, la palabra lo está diciendo. Tenemos que estar en secreto con Él. Yo les recomiendo que tengan en su casa un cuarto, un pedazo de la sala, o en su mismo cuarto, tírense en una esquina, pónganse a orar, hagan su aposento. Yes. O sea, preséntaselo al Señor como su escondite. Otra parte, ¿verdad?, que quería tocar era Daniel 9, 4 al 11. Dice, y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman, y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y no hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos, los profetas que en tu nombre hablaron en nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia de nuestra confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde lo has echado a causa de su rebelión, con que se rebelan contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios, para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, la cual ha caído sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Santo. Hermano, yo con esto, ¿verdad? Pues yo le quise traer, lo que le quise traer fue lo de las confesiones. Ahorita estábamos hablando de las amistades. O sea, es bueno tener una amistad, pero tampoco le podemos confiar todo. Para eso está el Señor. O sea, nosotros plenamente tenemos que confiarnos en Él. Ahí nos podemos abrir. O sea, nosotros le hablamos de todos nuestros pecados. Él no nos va a juzgar, ni nos va a criticar, ni nos va a dar la espalda, ni va a hablar con el hermano de nosotros. Ese es el que siempre... Hoy son oídos, mañana son lenguas. Exacto. O sea, y por eso fue que yo les quise traer estos 3 puntos, porque es lo que está viviendo, o sea, lo que se está viviendo hoy en día. Yo, como les digo, vamos confesando con el Señor. O sea, las amistades no son malas, pero tampoco podemos hablar de todo lo que sentimos. No. Yo hablo mucho contigo, hablo mucho con Elvin, yo tengo buena comunicación, pero o sea, tenemos puntos que ninguno de los tres podemos tocar. Tú tienes un cierto punto, yo tengo uno, Elvin tiene otro. Y con eso, ¿verdad? Pues me senté a leer y pues, me gustaron estos 3 puntos interesantes, porque, como te digo,
estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. Sí. Queremos agradarle al ser humano y no le queremos agradar a Dios. Ay. ¿Sabes? El segundo punto, vigilar y orar, lo mejor que podemos hacer. Nos fortalecemos más en nuestras vidas espirituales. Amén. Hay que buscar más de Dios, hay que meternos más con el Señor. Sí. Y el tercero, como les digo, tenemos que, ¿verdad? Nuestro amigo fiel se llama Jesucristo, Amén. que es el que nos oye, no nos juzga y siempre tiene el oído presto para nosotros. Amén. ¿Verdad? Hasta aquí mi parte y eso es lo que les quería compartir. Aleluya. ¿Verdad? Y gracias por la participación. Eso está bien lindo. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Jehová. Esto está bueno. Vamos a seguir esto. A lo que uno de los dos caballeros se prepara. Aleluya. Yo sigo aquí con ustedes. La participación de cualquiera. La cortita. Amén. Gloria a Dios. La mía de Carlos bien larga. Amén. No, pues vamos a darle un saludo. Dios me le bendiga a mi hermano. Estamos en la vigilia. Aquí hay otro caballero, hermano Yuni, va a pasar con una reflexión. Dios me le bendiga. El Señor les bendiga. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es referente a un suceso que Dios me hizo traer esta reflexión. Se llama la parábola del sembrador. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y las comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, la quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó en los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70, y cual a 30 por uno. Aleluya. El que tiene oídos para oír, que oiga. Que oiga. En Mateo 18 dice, pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. En el que fue sembrado junto al camino, en el que fue sembrado en el pedregal, es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Ay. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre los espinos es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce 100 a 70 y 30 por uno. Y la pregunta que había hecho ahorita es referente a una situación que ¿qué te hace ser mejor cristiano? Si la envidia y te voy a decir bien. Aleluya. Un momentito para acá. Es simplemente una preguntita. Gloria a Dios. ¿Qué te hace ser un buen cristiano o una buena cristiana? ¿Tu egoísmo y la envidia hacia tu prójimo o la unión y la confraternización con los demás? Santo. Muchas veces decimos ser cristianos, pero tratamos a tu prójimo con indiferencia, cuando no debería ser así, o por un simple enojo
le sacas el cuerpo o lo echas a un lado. Cuando ser cristiano es la unión entre los hermanos y la confraternización entre todos igual. Es simplemente una pregunta para que se autoanalicen cada uno de qué es ser un buen cristiano o no ser una buena cristiana. Porque muchos dicen serlo, pero con sus actos lo niegan. Santo. Hasta aquí mi... Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, bueno, Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Pues seguimos con el siguiente joven caballero que nos acompaña esta noche. Aleluya. Que pase por acá para hacer sus palabras. Gloria a Dios. Buenas noches, buenas mañanas, buenas madrugadas para todos. Dios los bendiga. Pues, yo de corazón les quiero dar gracias a todos porque pues los que se citaron aquí esta noche hoy para poder acercarnos un poco más al Señor, para poder seguir aprendiendo un poco más de su palabra. Y pues, la gloria de Dios, por eso le damos gracias. Yo tengo una reflexión, un estudiito, prácticamente donde yo el título que me llegó fue La fe en momentos difíciles. Cuando yo pienso en fe, yo lo que pienso es en creer, en confiar, así es como yo lo veo. Y pues buscando así en la palabra encontré varios casos donde pues Dios estaba probando la fe de sus hijos aquí en la tierra como tal, para que así pudiéramos en momentos difíciles ver cómo era que la fe, mediante la fe pues nosotros sobrepasábamos esos problemas, esas adversidades. El primer ejemplo está en el libro de Génesis, capítulo 22, versículo 2. El que conoce la historia de Abraham sabe pues que Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo ya después de que él tuvo que esperar muchos años para poder recibir su promesa de su primer hijo. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moría, y ofrécelo allí en el holocausto, sobre uno de esos montes que yo te diré. Cuando yo estaba leyendo eso, a mí lo que me llegó a la mente era ¿sabes? Como padre como tal, cuando tú estuviste tantos años esperando por tu promesa, y de repente pues la tienes y Dios te pide como un acto de fe que tienes que sacrificarlo. Yo trataba de ponerme en los zapatos de Abraham y no podía. Yo decía, ¿sabes? Yo creo que yo no pudiera hacer eso, de yo sacrificar a mi propio hijo después de tanto tiempo. Porque, pues, como todo humano, nosotros nos da con siempre estar argumentando con todo lo que Dios nos da y con todo lo que Dios nos dice. Y yo me ponía a pensar, pues, qué era lo que él estaba pensando. Y yo decía él quizás estaba explicando en realidad por qué después de tanto tiempo que yo tuve que esperar para recibir a mi hijo de la promesa, ahora tú me estás pidiendo que yo te lo sacrifique. Y como seguía leyendo, yo veía que él prácticamente decidió hacer caso. En ese momento, pues antes de eso él estaba ya pensando como que valdrá la pena, ¿sabes? ¿Qué hago? Al final al cabo él decidió no decirle nada a nadie y pues confiar en Dios, porque Dios le dijo que eso era lo que él tenía que hacer, y él pues por obedecer a Dios cumplió. Prácticamente pues cuando él llevó a su hijo allá
a esa montaña, ya cuando él lo tenía prácticamente a punto de matarlo, de sacrificarlo, perdón, pues la oveja apareció y por eso fue cuando él escuchó la voz del ángel diciéndole que no lo hiciera, pues ya se dio de cuenta, mira, ahora tiene un sacrificio. Dios le dio ese cordero prácticamente como sacrificio porque, pues, él confió, él estaba dispuesto a dar todo, prácticamente, él estaba dispuesto ya a entregar a su propio hijo en un holocausto, en un sacrificio, solamente porque Dios se lo pidió. Si tú estabas dispuesto a entregar tu promesa, sin importar nada, solamente por el simple hecho de que pues Dios te lo pidió, Dios se lo recompensó. De ahí en adelante pues sus descendencias fueron multiplicadas. Y asimismo, asimismo como eso pasó, pues él siguió las órdenes y pues el resto después de lo demás era historia. Mi segundo ejemplo es la historia de Job. Aleluya. Yes. Job era una persona que, dicho por el mismo Dios, él lo consideraba recto, un varón perfecto, una persona que pues era de alta estima para el Señor, porque el Señor sabía que él era una persona de bien, un varón del Señor. Prácticamente, pues, en el libro de Job, del primer capítulo, desde el versículo 6 al 10, prácticamente lo que te está tratando de dar es una historia de cómo el enemigo trató de poner palabra en el oído de Dios, porque él siempre decía pues de que su siervo Job era una persona recta, una persona ejemplar, era un buen hijo. Y Satanás siempre se ponía a tratar de ponerle en eso de la oreja de que pues que eso solamente era porque Dios era bondadoso con él y porque era próspero, perdón. Y aún así Dios como quiera le dijo pues él sabía que no era así, él sabía que pues que Job en realidad sí buscaba a Dios porque lo quería, porque lo amaba, y pues que por esas razones eran las verdaderas razones por las que él era así con Dios, que no era por todo lo que Dios le daba, pero aún así solamente por probarle mal al enemigo, él decidió aceptar. Prácticamente Job lo pierde todo. Job pierde sus hijos, pierde su ganado, él prácticamente se queda sin nada. Prácticamente después de eso, aún así, él perdiéndolo todo, el enemigo no logró lo que él quería, él no logró hacer el que Job maldijera el nombre de Dios, maldijera el nombre de nuestro Creador. Y yo me ponía a pensar contra ese hombre lo perdió todo, su familia, su ganado, prácticamente lo perdió todo. Y aún así, él no fue quien de maldecir el nombre de Dios. Nosotros a veces por cosas tan pequeñas e insignificantes, lo primero que hacemos es echarle la culpa a Dios y decir, ¿por qué lo hiciste? O tú me hiciste esto, tú me hiciste lo otro, pero quizás no vemos que mediante a esa situación específicamente, quizás es una prueba para coger y moldear nuestro carácter y a veces hasta darnos cosas mucho más grandes que quizás no pensábamos ni siquiera ser capaces de poder recibir. Que quizás nosotros mismos no somos merecedores de esas cosas, pero aún así Dios es tan bondadoso y tan misericordioso que aún así nos da más de lo que nos merecemos. Y cuando yo continúo leyendo eso, pues dice que después de que él se dio de cuenta pues
que no importaba lo que pasó con sus hijos, él seguía siendo la persona que era. Satanás decidió atacar contra su salud. Él prácticamente lo cubrió con una sarna que lo cubría de pie a cabeza, donde pues prácticamente su propia mujer lo repudiaba. Aleluya. Prácticamente él estaba ya lleno de amargura, él era una persona que aún así con esa sarna que prácticamente estaba en la carne, él no fue quien de maldecir el nombre de Dios. Él maldijo el día en que él nació. Él se hizo sentir una víctima, pero él no fue quien nunca de maldecir el nombre de Dios. Aún así, continuando con todo lo que le estaba pasando, que Satanás trató de atentar contra su salud para saber o para ver por dónde atacarlo, por dónde hacer lo que se quebrantara. Él no lo llegó a lograr. Aún así sus amigos a él lo buscaban y le montaban falsos, le decían que él había pecado, que él tenía que arrepentirse, que él había cometido muchas faltas y trataban de encontrar la razón por la que él pues le estaba pasando lo que estaba pasando. Prácticamente él estuvo en un tirijala con sus tres amigos, donde lo único que hicieron fue acusarlo, y aún así él nunca quitó esa mentalidad de que él era inocente, y aún así él mantenía su fe en Dios, y eso era algo que a él lo ayudó. Sí, él se sentía afligido, se sentía triste, se sentía prácticamente, pues, en parte yo pienso como traicionado por sus propias amistades, porque, ¿sabes? Eran sus amigos y hasta su propia mujer prácticamente lo repudiaba. Y como quiera, al final de eso, él decidió seguir, pues, buscando al Señor y buscando. Gloria a Dios. Prácticamente lo que le termina diciendo a Dios es, pues, de su injusticia. Él se trata de ser una víctima, él se trata de ser una persona, pues, como para coger la pena. Y aún así, pues, Dios al final, como quiera, le da crédito a Dios, le da crédito a Dios por su fe, porque aún así, cuando él al final prácticamente se puso tú me dices, yo te digo con Dios, a lo último él se sentía ya como que no tenía más esperanza, él se sentía como que ya desahuciado, ya no quería en verdad seguir. Y aún así, lo último que le quedaba a él era la fe. Y Santo. por eso Dios a él le volvió a dar y le volvió a multiplicar. Y no fue porque él lo hizo bien, sino por la gran bondad de Dios. Amén. Porque aún así, en los momentos más difíciles que él tenía, donde perdió su familia, donde su propia mujer lo aborrecía, donde sus más cercanos amigos prácticamente le montaron falsos, donde él tenía una enfermedad en su piel donde prácticamente se la estaba comiendo, él prácticamente era un muerto en vida, y aún así lo único que le quedaba a él era la fe. Y yo digo que si una persona como Job o una persona como Abraham decidió poner todo a un lado e ignorar prácticamente todo lo que estaba pasando a su alrededor para agradar al Señor, y aún así seguir buscándolo sin importar la prueba, sin importar cuán difícil sea, deja de decir un montón de él como persona. Y pues yo a veces quiero incitar, incluyéndome a mí mismo,
a nosotros como congregación, como hermanos, de que deberíamos ser un poco más como Job. Deberíamos confiar más como hizo Abraham. Debemos ser personas que quizás porque pues perdimos el trabajo o qué sé yo, el carro se dañó, no dejemos de estar, o sea, no dejemos de mirar el enfoque que tenemos en Dios. ¿Sabes? Quizás nuestros matrimonios no estarán yendo de lo mejor en estos momentos, o quizás nuestros hijos no están yendo por el camino que nosotros queramos que vayan, pero aún así no debemos de perder ese enfoque, porque yo soy de las personas que creen que las promesas de Dios las cumple. Algún momento u otro, pero siempre las cumple. No he visto todavía una, honestamente. O sea, todavía no hay prueba de una promesa que Dios ha hecho, que esté escrito y no se haya cumplido. ¿Sabes? Todo lo que Él prometió lo cumple en un momento u otro. Y yo pienso que nosotros debemos de poner nuestra confianza un poco más en Él, dejar los afanes y de creer de que nosotros podemos arreglar todo esto en nuestra propia cuenta y tener un poquito más de fe, de acercarnos un poco más a Dios. No solamente por el beneficio, sino que también por acercarnos a Él, por conocerlo más, por tratar de agradarle un poco más. Y pues, nuevamente, exhortarlo a que seamos un poco más como Job y prácticamente confiar en Él ciegamente. Aleluya. Porque Dios a nosotros nos pone donde Él nos quiere. Aleluya. Nosotros pasamos por lo que pasamos porque Él quiere que pasemos por eso para ser las personas que vayamos a ser en un futuro o las personas que Él necesita que nosotros seamos. Y por eso yo, pues, como persona me identifico mucho porque, pues, honestamente yo pienso que perdí algo que prácticamente era la promesa que yo quería, yo la perdí. Y aún así tú me ves aquí que yo sigo con el mismo entusiasmo de seguir buscando de Dios, porque Él me salvó y mi fe, yo no puedo decir que es perfecta o de que hay días que yo no me siento solo o de que no hay días que me siento triste, pero la única persona que a mí nunca me ha dejado solo ha sido Dios. Y, ¿sabes? Por eso en verdad yo lo digo, yo le debo mucho. Gloria a Dios. Y hasta el día que pues Él decida llevarme con Él, con el favor de Dios, yo voy a servirle. Aleluya. Y pues con eso en verdad quiero dejarle mi parte. Aleluya, gloria a Dios. Santo. Aleluya. Bueno, gloria a Dios, seguimos gozando aquí en esta vigilia. Terrible. Aleluya. Bueno, yo quisiera compartir algo con ustedes también rapidito. No voy a hablar mucho, no soy de los que hablan mucho. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea. Aleluya. Santo eres Jesús. Pues preparé algo aquí rapidito para compartir con nosotros aquí un poco de palabra, más de la que se ha estado dando, mi hermano. Quisiera hablar un poquito sobre sacrificios, ofrendas y holocaustos. Sacrificios, ofrendas y holocaustos. Cuando hablamos de sacrificio podemos pensar, lo primero que pensamos es el sacrificio máximo, podemos pensar de Jesucristo. Cuando hablamos de sacrificio, eso fue el sacrificio mayor que se hizo. Como ese no hay otro, ni va a haber otro, ni hubo ninguno, ni va a haber ninguno. El derramamiento de la sangre que hizo Jesucristo que murió, aquí ya puse el sacrificio máximo, Jesús en la cruz, que derramó su sangre sin pecado para morir por los pecadores, o sea, nosotros. Amén. Entonces, pues la primera palabra que quiero compartir con ustedes, creo que está en Hebreos 7:27, que tiene que ver con el sacrificio de Jesucristo. Y seguimos en la misma reverencia. La palabra se lee en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La palabra dice
que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados, luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. O sea, sabemos que ya con el ofrecimiento de ese sacrificio que hizo Jesús por nosotros, ya no tiene que haber más ninguno, ni va a haber más ninguno. Cuando se habla de sacrificio, se habla de ofrenda, podemos hablar las ofrendas terrenales, los sacrificios terrenales, se pueden hablar espirituales también. Por ejemplo, si hablamos del sacrificio de Jesucristo, murió por nosotros los pecadores. Si vienes a ver, Dios se hizo hombre, ¿no? Y que lo que quiero decir con esto es que el espiritual y terrenal. O sea, el espiritual se hizo terrenal para poder morir por los pecados, porque si no, no iba a poder, no quiero entrar en mucho de esto, quiero enfocarme más en las ofrendas y el sacrificio. Cuando quise traer lo de Jesucristo primordialmente, porque quiero enfocarme en 2 o 3 puntos más, y tengo 2 o 3 preguntitas, y quise empezar por lo de Jesucristo, del sacrificio máximo. Si vamos a hablar de sacrificios terrenales, podemos hablar, hay una historia que buscando esta palabra como que me cautivó un poquito. Quiero compartirla con ustedes también. Cuando ponemos, aquí en el trabajo, el primogénito, vamos a Primera de Reyes, para hacer esto rapidito. Vamos a Primera de Reyes para que ustedes entiendan lo que es un poco el sacrificio, porque leyendo esta historia no me quise adentrar mucho, porque vi que se ofrecían sacrificios y me adentré un poco y encontré que se hacían sacrificios humanos. Primera de Reyes 16:34. Vamos a hablar de sacrificios que se lo ofrecían. Cuando yo hablo de sacrificio, quiero que se enfoquen en la palabra sacrificio, ofrendas y holocausto, porque quiero que se enfoquen un poco qué nosotros estamos sacrificando. Si sabemos que ya Jesucristo murió por nuestros pecados, ¿qué nosotros estamos sacrificando? Entonces me quise adentrar un poco de los sacrificios humanos que se hacían en ese tiempo. Pero no me quiero adentrar mucho porque eso simplemente fue una corta palabra o reflexión que busqué. Dice, en su tiempo, 16:34 dije, ¿verdad? Aleluya. Gloria a Dios. En su tiempo, Hiel de Beel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito. Ahí donde quiero eso, por eso que quise enfocarme eso. En esto de sacrificio, su primogénito. Echó el cimiento y apreció la vida de Serug, su hijo menor, puso su puerta conforme a la palabra que Jehová había hablado por medio de Josué. Para entenderles un poquito, Josué, en 6:26 de Josué había hablado y había dicho que el que no se podía reedificar a Jericó. De eso es lo que está hablando. Y él dijo que si el hombre que reedificara a Jericó iba a tener que dar su hijo primogénito. De ahí donde viene este sacrificio. Pero en este versículo quiero que se enfoquen también, además del sacrificio, primogénito. Nosotros como ser humano tenemos muchos primogénitos. Por eso le empecé a decir sacrificio.
¿Qué nosotros podemos sacrificar como ofrenda para Dios? Cuando digo como ofrenda para Dios, tenemos muchas cosas al frente de Dios. Cuando ponemos a Dios segundo o tercero, tenemos un primogénito que tenemos que sacrificar. Tenemos un primogénito que tienes que sacrificar. Porque hemos hablado aquí de fe, hemos hablado la palabra que dio el hermano Artimal, hemos hablado la otra palabra. Pero ¿qué primogénito nosotros podemos tener que tenemos que sacrificar? Tenemos muchos primogénitos que tenemos que sacrificar. Porque es lindo cuando decimos, podemos hablar de lo que hablamos ahora mismo, pero verdaderamente estamos dándole el lugar a Dios que se pertenece, o tenemos un primogénito que tenemos que sacrificar. Tenemos muchos primogénitos. Yo puedo mencionar uno de los míos, es que yo peleo mucho con la pelea del celular. El celular. Yo ayuno el celular. Muchas veces a mí me llaman y yo tengo el celular apagado. Lo pongo en no disturb. Lo pongo ahí por lo menos hasta las 2, hasta las 3 de la tarde. Cuando yo termino de ayunar el celular, entonces lo cojo. Mato al primogénito. No puedo darle el primer lugar a un celular que a Dios. Como tú dices, muchos primogénitos. Hay muchos primogénitos. Mira, me cautivó otra historia que quiero compartir con ustedes también. Vámonos a Jueces. Esta historia me cautivó. Como le dije, estaba buscando algo para traerle y me cautivó esta historia para que ustedes vean lo que es la cuestión de ser primogénito. En Jueces 11 hay una historia que me cautivó mucho, porque si estamos hablando de sacrificios terrenales, estamos hablando de sacrificios espirituales, vamos a enfocarnos un poco en la primogenitura que hay que sacrificar. En Jueces 11 hay una historia que me cautivó, que es tremenda, la quiero compartirla con ustedes. Jueces 11, vamos a considerar del versículo 30. Esta historia de Jefté está súper terrible, la quise compartirla con ustedes. Amén, ¿la tienen? Ok, dice: y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, escuche bien esto, y Jefté hizo voto a Jehová, diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. O sea, ya le hizo una promesa a Dios de cualquier persona o cualquier cosa o cualquier persona que saliera de la casa de él, se le iba a ofrecérsela a Dios como holocausto. Y fue Jefté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Y desde Aroer hasta llegar a Minit, 20 ciudades hasta la vega de las viñas, los derrotó con muy grande estrago. Así fueron sometidos los moabitas por los hijos de Israel. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y he aquí su hija salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Sigan la historia. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos, diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová, y no podré retractarme. Y ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos y los hijos de Amón.
Y volvió a decirle a su padre: concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y descienda por los montes y llore mi virginidad, yo y mis compañeras. Él entonces dijo: ve, y la dejó por 2 meses, y ella fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. Pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galadita 4 días al año. O sea, este hombre hizo una promesa a Dios, le ofreció de holocausto. Entonces me fui y me adentré un poco más, y la casa de Jefté era algo parecido al arca de Noé. Tenía 6 plantas, 7 plantas. La primera planta, se escucha bien esto, la primera planta era donde tenían los animales. Pero mira qué ironía, que no salió ningún animal. Salió la hija primogénita, la única hija. ¿Por qué no salió uno de los animales que estaban en la primera planta? Tenía los animales, la casa de él, y fui, investigué todo, hice un estudio, y la primera planta tenía los animales. Y me lleva un poco más, era virgen. Y si nos vamos a las costumbres de los judíos, todo lo que se le ofrecía a Dios era virgen. Era virgen. No podía tenía que ser virgen, ternero, no podía tener ninguna clase de daño, tenía que ser completamente puro. Y aquí este hombre se le vio que sacrificó a su hija virgen. No conoció varón. Y me toca más y me impacta más la historia, que ella lloró su virginidad y no su muerte. Cuando la leímos, en ningún momento se dijo: déjame llorar mi muerte. Ella lloró su virginidad porque no consiguió hijo, no conoció varón. Ahora vuelvo y repito: ¿cuántos primogénitos nosotros tenemos que sacar del medio para poder verdaderamente agradar a Dios? ¿Cuántos primogénitos tenemos que sacar? Tenemos que sacar muchos primogénitos. Yo hablé del celular. Aquí yo hice unos apuntes. Hablé del celular, hablé de carácter, hablé del yo. Porque nosotros los cristianos tenemos ¿cómo se dice? Yo. Y se le olvida que por encima de nosotros está Dios. Otra cosa que puse, el ego. Tú hablaste del ego. El hombre, nosotros los cristianos, yo me estoy incluyendo, en ningún momento me salgo de esto, porque yo estoy en los caminos de Dios también. Tenemos un concepto de todo lo hago yo, todo es mío. Y yo hablé aquí un día de quién es la obra es de Dios. Hablé de el pámpano y el labrador. La obra es de Dios. Nosotros tenemos muchos primogénitos que tenemos que sacrificar, de sacar del medio de nosotros, agradar completamente a Dios. Tenemos que trabajar. No vamos a ser perfectos. Perfectos vamos a ser cuando Él venga y nos busque. Tenemos eso bien consciente. Pero vamos camino a la perfección, y eso hay que sacarlo poco a poco. Yo paso de todas las cosas. Exactamente. Esto es lo que yo vine trayéndole a ustedes, y solamente quise traer esto un poquito porque esto de sacrificio va bien adentro. Si vamos si ustedes se quieren buscar a Levítico, léanse el libro de Levítico, que tienen los 5 típicos sacrificios que los judíos le hacían a Dios. Los primeros típicos. Levítico empieza hablando de todo eso. Sí, y de los sacrificios, los primeros del capítulo se habla de todo eso, se habla de
de los holocaustos, los tipos de sacrificios que ellos hacían. Lo que es así, ¿sabes? Como es un pecado. Ujú. Ahí en Levítico te habla de todo eso, ¿sabes? Lo que ellos hacían, los holocaustos que ellos hacían, los sacrificios que ellos hacían, para que sus pecados fueran perdonados. Te dice el tipo de sacrificio. Comúnmente lo que hacían los sacrificios por el pueblo eran los sacerdotes, dependiendo qué clase de pecado o qué falta había cometido. Por eso fue que no quise, solamente dice 2 o 3 apuntes. O sea, hablamos de sacrificios, olvídate. Pero tenemos que recordar que esto ya se estaba hablando ya en el Viejo Testamento. Jesucristo vino y abolió todo eso, ya después que Jesucristo hizo ese sacrificio máximo. Aunque en Levítico, yo puse en Levítico 14:22, vemos que se habla cuando María ofreció sacrificio o holocausto, dio unos pollinos y unos palominos por Jesucristo, el nacimiento de él. ¿Por qué tan bajito? Porque en esa época también se hacían los sacrificios holocaustos conforme a lo que tú tenías. María ofreció lo que ella tenía, unos pollinos y unos palominos para poder para ofrecerlo. Si vemos también de sacrificio, hablamos de cuando Jesucristo sanó aleluya. Cuando Jesucristo sanó ¿cómo se llama? Creo que estaba hablando del que lo sanó y le dijo, vete donde el sacerdote y ofrece sacrificio, ofrece holocausto. Por eso no quise apuntar mucho, porque si hablamos de sacrificio, me puse a investigar y hay muchas cosas que se pueden sacar de la cuestión de sacrificio. Solamente quise hablar de esto por encimita solamente. Si hablamos de sacrificio, si hablamos de Caín y Abel, esa historia que todo el mundo conoce, no las quiero decir, pero sí me gustaría hablar del sacrificio que a lo mejor no lo habíamos visto. Moisés hizo sacrificio. ¿Cómo hizo sacrificio? Bueno, a Moisés lo criaron como Egipto, siendo judío. Él sacrificó su virginidad y su primogenitura y no lo sabía. Se pensó que era una persona que no era. Entonces, cuando él vino a saber quién era, y era un hombre, y era grande, sacrificó su primogenitura y ni él mismo ni lo sabía. Creciendo como egipcio y era judío. Ahora, siempre vuelvo y pregunto, ¿qué tenemos que sacrificar nosotros? ¿Qué tenemos que sacar de nosotros para poder hacer todas las palabras que nosotros aquí hablamos ahora mismo? Tenemos que hacer sacrificios, tenemos que hacer holocaustos, tenemos que sacar cosas que ponemos a Dios de segundo. Yo puse lo del trabajo. Lo del trabajo no se discute mucho en las iglesias porque pues tenemos que trabajarlo. Pero también tenemos que acordarnos en eso, que el que da la fuerza es Dios. Y si Dios no da la fuerza, no hay trabajo. Como quiera que sea, hay que sacar un momento del trabajo y darle las primicias a Dios. Porque sin Él nada vamos a poder hacer. Está bien que le podemos darle gracias a Dios, pero no solamente con darle las gracias, tú tienes que sacrificar algo. Tienes que sacrificar un tiempo para darle gracias a Dios por el trabajo que tiene y por lo que Él te está dando. Hay primogénitos que verdaderamente tenemos que sacar. Hay primogénitos que tenemos que sacar, que hacerlos un holocausto, ofreciéndoselos a Dios. Le estaba contándole yo a la hermana Ana el miércoles que yo tengo la tendencia a levantarme a las 4 de la mañana, todos los días, a orar. Pero últimamente esta semana Dios quiere que me levante a las 2 de la mañana. Eso que yo hago. Sacrificio. Y llevo haciéndolo, pastor, 2 años y medio que llevo reconciliado con Dios. Llevo levantándome a las 4 de la mañana para la gloria de Dios sea. Porque yo he entendido que si yo no hago eso, es algo necesario en mi vida, que yo tengo que levantarme por la madrugada. Si lo dejo de hacer 2 días, ya siento que me falta hasta el aire. Mira la necesidad donde yo he llegado.
Y siempre cuando yo le servía a Dios allá en Puerto Rico, siempre tendía la misma tendencia, siempre me levantaba por la madrugada a buscar a mi Dios. Siempre la he tenido, me reconcilié y para la gloria de Dios sea, mi esposa no lo hacía y cuando yo me reconcilié ya ella empezó a hacerlo conmigo. Siempre, no falla. Eso es un sacrificio. Porque esta carne le gusta esa cama que muchacho que uno dice, me levanto ahorita. Y tú le das así al celular, no, y el celular te toca 10 minutos más. Me levanto ahorita, cuando viene a ver son las 6 de la mañana y ni le diste las gracias a Dios. Hay que sacrificarnos. Del trabajo tengo un pequeño testimonio legal de allá en Nueva York, cuando yo estaba trabajando en la ciudad. Yo tenía un trabajo que me ganaba $700 de cada 2 semanas. Que eso no me daba nada para vivir en Nueva York, no te da, allá en la ciudad no te da eso ni para, muchachos, con apartamento, carro, eso no te da para nada. Aplico a un trabajo de la ciudad, pero se me olvida. Entonces ya el otro trabajo que me ganaba poquito, ya se me había acabado, yo estaba colectando, entonces yo estaba bien metido con Dios, me reconcilié, yo estaba bien gozoso, bien chévere, y yo dije, no, aquí no me voy a quedar, yo voy a quedar colectando hasta que Dios permita. Pero viene y me llaman del trabajo de la ciudad, y yo digo, wow, y esto aquí, entonces me ofrecieron una suma tremenda, y yo dije, wow, mira dónde viene esto, y dije, wow, me están ofreciendo casi $30 la hora. Entonces me puse a sacar el cálculo y dije, lo que yo me estaba ganando allá de cada 2 semanas 700, aquí me voy a dar en el triple. ¿Qué hice? Me cegué. Se me olvidó que yo estaba en una búsqueda con Dios, que yo estaba bien afanado con Dios. Y allá me fui a trabajar. Y tú sabes lo que pasó, un hombre que se levantaba a las 4 de la mañana, y no me daba ni media hora por algo. Entonces pegué a trabajar, media horita. Pegué a menguar. Yo le dije a mi esposa, wow, estoy entre uno y dos, pastor, le dije. O doy la carta de renuncia porque yo no me voy a morir espiritualmente, o me muero espiritualmente. Pero tengo que escoger una de dos. Pero ¿qué pasó? Toda la semana daba la carta de renuncia y nunca la daba. Pues cada vez que ya el cheque de $2,500 se me olvidaba. Y toda la semana, ¿tú sabes lo que pasó? Un día me mandaron a trabajar a Coney Island. Estamos haciendo un jardín. Y ese jardín tenía unas verjas, unas cadenas. Entonces estábamos sacando unas rosas. A mí se me olvidó que la cadena estaba ahí. Cuando vine a ver, me tropecé. ¿Tú sabes cómo yo salí del trabajo? Con una rodilla rota, con el codo partido en dos, con el hombro que no lo podía ni levantar. Y yo dije, ahí está la carta de renuncia. Entonces no di la carta de renuncia, me estaba muriendo espiritualmente y por poco me mato. Es un poco de testimonio cuando uno pone a Dios. Después que estaba de primero, lo pone de último. Muchas veces pensamos egoístamente en uno mismo primero antes que en Dios. El yo. Me cegué. Tienes que sacrificarte tú mismo. Me cegué en la cuestión del dinero, me cegué en el que mira esto y lo otro, me cegué todo. Porque como estábamos hablando ahorita, creo que es me vean a mí, pero no vean a Dios. ¿Entiendes? Solo pones a segundo, no lo pones a segundo allá, a la parte de atrás, ¿y qué pasó? Yo lo hice primero y Dios queda segundo. ¿Se van, pastor? Tengo que dar un par de horas. Amén, pastor. Porque a las 7 tengo que llevar a mi hija a trabajar. Amén. Nosotros vamos ahorita, mira, si ya son las 3. Y después, pues, Son las creo que ya a las 10:30 tengo que salir para antes. Otros
vamos ahorita. Y después, En 3 horitas más. voy a anunciar para no quedarme en En 3 horitas más nosotros vamos, pastor. Amén, amén. Dios le bendiga. Dios me le bendiga más. Cuídate. Es algo que A ver. muchas veces la gente, al pensar egoístamente, uno en uno, antes de pensar en Dios y entre lo que es importante en verdad. No me operé. Yo no me operé. A mí me pusieron, bueno, si tuviera, a mí me pusieron, mira, Juni, a mí me cogieron, me querían operar, yo me rompí el codo en 2 pedazos. En 2 pedazos ese codo yo lo tenía así, la rodilla la tenía así, y este hombro me lo querían operar completamente. Yo no me operé, tú sabes lo que yo dije, nada, dame pastilla. Yo no me voy a operar porque yo no creo en las operaciones, a mí no me gusta pasar una aguja en mi cuerpo. Entonces me dieron eso, me pusieron una, eso era lo más doloroso que había, mi hermano, me pusieron una cuestión aquí, porque yo con el miedo y con el dolor, pues dejé el brazo así. Y él me dijo, el doctor me dijo, si tú dejas ese brazo así, no lo vas a poderlo mover. Mira, mi hermano, me pusieron una cuestión aquí atrás que me la estiraba y yo veía a Dios en el trono, porque entonces eso me enderezaba el codo. Y yo tenía que dejarme eso todos los días por 20 minutos, muchachos, y cada vez que yo veía las lágrimas se me salían. Acuérdate, tengo el codo roto en 2 pedazos. Lo tengo roto en 2 pedazos y yo preferí aguantar el dolor que operarme. Por eso es que yo no voy a jugar baloncesto con ustedes. Yo dije, voy a jugar baloncesto, me rompen el brazo de nuevo, imagínate tú. Yo tengo eso ahí partido. Y ahí todavía lo tengo. Entonces la rodilla se supone que me la operaran porque no está cogiendo el líquido. Yo dije, nada, una rodillera ahí que parece un robot, pero olvídate, yo me la pongo cuando se me hincha y me da dolor. Pero mira lo que pasa cuando uno pone a Dios de segundo o tercero. ¿Y qué pasa ahora? Ahora estoy fuera, yo estoy fuera de trabajo. Yo estoy fuera de trabajo, llevo fuera de trabajo 2 años y medio, lo mismo que llevo reconciliado.